COVID-19. El cierre global. El año 2020 fue marcado por el aparecimiento de una pandemia que paralizó al mundo. El coronavirus, catalogado como COVID-19, se propagó desde China y llegó a contagiar a todos los países, generándose una emergencia de salud pública. Las afectaciones se dieron a nivel sanitario, social y económico. En un principio las personas se agitaron por el número de víctimas mortales y el incremento de enfermos sin medida. A su vez, el colapso del sistema sanitario conllevó a tomar medidas por parte de los países a través de restricciones de movilidad. Al no contar con una vacuna en el 2020, el concepto de aplanar la curva era la meta de todas las naciones. Por ejemplo, China e Italia, dos de los países donde los hospitales se desbordaron, usaron como medidas limitar el contacto entre personas, por lo que cerraron restaurantes, espacios de dispersión y demás actividades de ocio. Al pasar el tiempo, el colapso sanitario se vio reflejado en todos los países, lo que conllevó a que implementen las mismas medidas de distanciamiento en sus poblaciones. La afectación de la pandemia a nivel económico fue gigante. Esta enfermedad dio inicio a que los ciclos productivos paren, generando un choque a la economía global. Las restricciones de movilidad desencadenaron a que se cancelen vuelos debido a la prohibición de entrada de personas. La cancelación de eventos de concurrencia masiva e incluso se limitaron las reuniones familiares. El trabajo presencial fue cambiado por el teletrabajo. Muchas empresas quebraron, en especial aquellas que no se encontraban en sectores esenciales. Las personas debían quedarse en sus hogares, produciéndose un shock de demanda. Las personas no consumían, preferían ahorrar, existiendo limitaciones de liquidez en el mercado. El turismo, las remesas y los precios de las materias primas colapsaron. El mundo sufría un estado de cierre antes nunca visto. Las proyecciones realizadas con respecto al decrecimiento del PIB para el 2020 fue una contracción del 3%. Datos que reflejan una crisis más profunda que la presentada en el 2009 y mucho más devastadora que la Gran Depresión. Denominándola por el Fondo Monetario Internacional como la madre de todas las crisis. La parte social en las personas también fue un factor determinante en el manejo de la crisis. Personas que al perder sus familiares, trabajo, negocios, vivían con la ansiedad de poder retomar sus vidas a la normalidad lo más pronto posible. Para los gobiernos, la reactivación económica post-COVID es una de las metas principales en sus planes. Se mantiene un debate sobre cómo los países salvarían sus economías manteniendo seguros a sus poblaciones. La política fiscal. Con respecto a las políticas fiscales adoptadas en respuesta para sostener a la economía, surgió un consenso general de que los países deberían gastar tanto como pudieran para mitigar los efectos económicos de la pandemia. Sin embargo, los gastos no esenciales a largo plazo se paralizaron cuando los gobiernos se enfocaron en suplir las necesidades financieras, el desempleo y la atención médica. Los países no contaban con un colchón fiscal debido a las políticas expansivas anteriores y al elevado nivel de endeudamiento. Estas cargas existentes se vieron magnificadas por la disminución de los ingresos fiscales y el aumento de los gastos, junto con otros efectos del COVID-19. Se adoptaron estímulos en forma de subsidios para los pequeños negocios que fueron afectados por el cierre de empresas.
Adicionalmente, se desarrollaron programas para combatir el desempleo a través de subsidios para los empleadores y de esta manera evitar despidos y preservar la fuerza de trabajo. La política monetaria. La Federación de Estados Unidos adoptó como política monetaria la reducción de tasas de interés de los préstamos bancarios y relajó temporalmente los requisitos como medida para fomentarlos. Además, brindó facilidades crediticias para apoyar a los bancos y empresas. Otro punto fue aumentar el número de países para acceder líneas de crédito swap, de esta manera se mejoraría la liquidez. Los bancos centrales tendrían recursos para mantener sus reservas obligatorias en tiempos de crisis, lo que también garantizaría a los inversores y a los bancos que es seguro negociar en divisas. Mientras tanto, el Banco Central Europeo eligió brindar préstamos baratos a los bancos y aumentó la compra de bonos. Los mercados emergentes decidieron enfrentar los efectos negativos de la crisis enfocándose en la liquidez. Intervinieron a través de las tasas de interés y préstamos para mantener los mercados funcionando. Los bancos centrales reforzaron la economía con préstamos. Los programas que adoptaron fueron en relación a asistencia social no contributiva, seguridad social e intervenciones en el mercado laboral del lado de la oferta. En adición, permitieron pagos por adelantado, simplificaron los requisitos administrativos. Lo curioso es que ningún país de bajos ingresos creó programas específicos como respuesta al COVID-19, proporcionaron protección social y respuestas laborales. Otras políticas. El FMI proporcionó desembolsos emergentes para financiar hasta $50 billones destinado a países vulnerables, de los cuales $10 billones podrían ser colocados con cero intereses para los países de bajos ingresos. El Banco Mundial anunció el financiamiento de hasta $12.000 millones en apoyo inmediato a COVID-19. Los países en desarrollo enfrentan además de la emergencia sanitaria la densidad poblacional, la insuficiente infraestructura hospitalaria para atender a su población, no contar con el número necesario de respiradores ni acuerdos comerciales para poder importarlos. Además, los países desarrollados restringieron las exportaciones de equipo de protección personal, lo que conllevó a que los países pobres no cuenten con los suministros suficientes. Durante varios años los expertos virólogos realizaron una serie de trabajos donde exponían las consecuencias que conllevarían el aparecimiento de una pandemia. A pesar de contar con esta información, el mundo no estuvo preparado para enfrentar esta crisis. A pesar de que se tiene más conocimiento sobre el comportamiento del virus y las medidas de bioseguridad que la población debe acatar, la preocupación continúa latente de cómo la economía se debe recuperar y abrirse una vez que termine la crisis COVID-19. Las grandes potencias decidieron reabrir gradualmente su economía, permitiendo una reapertura de los negocios como tiendas, restaurantes, gimnasios. Con respecto a las economías emergentes y en desarrollo, también optaron por relajar las medidas de confinamiento debido en gran medida como respuesta al no tener la mayoría de su población un trabajo formal, por lo que era necesario permitir la apertura de sus negocios. Las marcadas diferencias con respecto a factores demográficos y socioeconómicos entre países ricos y pobres influyen para la toma de decisiones en cuanto a enfocarse en aplanar la curva de contagios o salvar la economía. Es importante considerar que los países pobres su población es más joven.
con un gran mercado laboral informal, por lo que esta crisis sanitaria los ha afectado directamente. Los gobiernos de estos países no tienen la capacidad financiera para suministrar subvenciones a los empleadores o a la población en sí para poder mantenerla en casa. Por lo que se ha evidenciado que la manera de enfrentar esta pandemia ha sido a través de la concientización de la población para acatar las medidas de distanciamiento social y vacunar de manera rápida a la población. El mundo ha cambiado drásticamente a partir del surgimiento del COVID-19. Existe mucha incertidumbre de cómo se manejará el sistema económico y social post-pandemia. No obstante, es importante que la recuperación prevista mantenga un enfoque verde y